continuación es conversar. El tema de anticonvulsivantes es bastante extenso, la verdad, pero no es uno de los más extensos en comparación a otros. ¿Cuántos de nosotros, quizá en algún momento cuando vayásemos a hacer nuestras prácticas clínicas, vamos a estar ante un caso de una crisis, ya sea compleja, entre otros, focal, epiléptica? Chicos, van a haber muchos casos. Incluso no necesariamente uno de estos, sino también podemos estar ante trastornos bipolares y vamos a ver por qué este medicamento o este grupo de familia va a tener que aplicarse a ello. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? ¿Dónde se metaboliza? ¿Qué puede generar en nuestro paciente? Entonces, eso es un punto bastante clave que tenemos que reconocer. Actualmente se han determinado nuevas guías, nuevos enfoques terapéuticos, donde incluso hay diversas presentaciones, dosis sobre este tipo de medicamentos. A ver, por el chat, ¿quién puede decirme un medicamento de un anticonvulsivante, por favor? Porque también les preparé un quizzes para poder platicar sobre eso. Entonces, lo primero. Escriban un medicamento que ustedes quizá hayan escuchado que les suene por ahí, que esté dentro de los anticonvulsivantes. Y si no saben, no se preocupen. Ya. Les doy 10 segundos, ¿ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ok. Entonces, hoy día vamos a reforzar eso. No se preocupen, estamos aquí para aprender. Mi nombre es Jennifer Fuentes Mendoza, un gusto, chicos. Soy alumna de quinto año de medicina y bueno, el día de hoy vamos a abordar las pepitas doradas sobre anticonvulsivantes. ¿Qué es lo que vamos a mostrarles a través del proyecto Hermano Mayor respecto a anticonvulsivantes? 10 puntos a tratar. Aparte del enfoque farmacológico, quiero que sepan cuándo y cómo aplicar este tipo de grupos de familias y especialmente entiendan el porqué y no sean como algunos estudiantes, incluyéndome, que en su momento también fui, por eso me esmeré mucho en estudiar, que literalmente solamente nos sabemos la teoría y no lo ejercemos, no lo practicamos, no lo aplicamos, por lo que yo les invito ahorita, si tienen un cuaderno cercano, puedes anotar, preguntar, llenarse de conocimientos y así mismo complementarlo. Ver casos clínicos, y no sé si les gusta Doctor House o el Doctor Shepard o entre otras áreas como Murphy, Sean Murphy, entre otros, que quizá puedan ver sus series así y ver los casos y inmediatamente van a reconocerlos, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de hoy. Pero para ello necesitan saber qué son los anticonvulsivantes, conocer un poco de la historia y cómo llegaron hoy en día a repercutir con un alto impacto en la salud, cómo se clasifican, por qué siguen en estudio, cuáles son las nuevas generaciones, farmacológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Mecanismos, farmacocinética, farmacodinámica. También cuando se indica, acorde a los tipos de epilepsia, usos de otras patologías, por supuesto, ciertos casos específicos, que en este caso van a ayudarnos a tratar estatus epilépticos, en casos de neonatos, mujeres fértiles, cuando hay refractariedad de la epilepsia, pero esto va a ser un tema mucho más corto de lo que creen, porque de verdad este es un clase de otra sesión. Pero esencialmente vamos a centrarnos en el punto número 3, ¿correcto? En suma de ello, muchas veces pasa de que los pacientitos vienen con ciertos efectos adversos. Entonces nosotros tenemos que explicarles qué es lo que puede pasar después de que consuman ese fármaco. Voy a mostrarle cuáles son las nuevas terapias y cuáles son los últimos avances. También cómo el sistema de salud, tanto en Perú versus el mundo, maneja ello, acorde al acceso, los costos y cierta calidad de vida que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque pues a veces pasa de que son muy costosos y tenemos que elegir quizá uno que no es tan bueno en su acción como otros, pero que también sirve, ¿ok? Casos clínicos para que podamos practicar con justificación terapéutica y por último las conclusiones. Objetivos, como les mencioné, lo esencial es que sepan comprender los mecanismos moleculares de acción de los anticonvulsivantes y su impacto en la modulación de la actividad neuronal. Porque sí, chicos, aquí vamos a hablar bastante de despolarización, repolarización, canales de sodio. Chicos, muchas cosas que tengan que ver con eso. Tranquilos, se los voy a explicar pasito a pasito. También van a aprender a identificar la clasificación de los anticonvulsivantes. Han habido nuevas versiones, entonces hoy vamos a complementar eso.
según tanto el mecanismo de acción, la generación y aplicaciones clínicas. Van a aprender a analizar las indicaciones terapéuticas y su manejo adecuado. Para ello necesito que por favor de la clasificación de los tipos de epilepsia, ciertas condiciones asociadas. También van a aprender a reconocer los efectos adversos, las interacciones medicamentosas, las estrategias de monitoreo para optimizar la seguridad del tratamiento. ¿Ok? De manera introductoria, muy gráfica, bastante sucinta, bastante sencilla, tenemos el siguiente esquema. 1. ¿Qué son los anticonvulsivantes? Son fármacos, ¿ok? Que se utilizan para prevenir o tratar crisis epilépticas. Ok, necesariamente epilépticas no, pero es una conceptualización bastante generalizada. Jenny, pero me dijiste que habían también algunos estabilizadores de actividad eléctrica cerebral antes, ¿correcto? Que íbamos a ver eso. Pues sí, de hecho, en eso se basa. También tratan ciertas convulsiones, que es uno de los principales mecanismos de acción que tienen efectos, acorde al síntoma característico que pues tiende a ser las crisis epilépticas, ¿no? U otras patologías asociadas a ello. Pero recuerden que los anticonvulsivantes, ¿qué son? Medicamentos, fármacos, que van a la hiperexcitabilidad neuronal, previenen ciertas crisis. Como principio básico, recuerden que los anticonvulsivantes reducen la descarga sincrónica normal de grupos neuronales. ¿Qué queremos? ¿Cuándo están indicados, aparte de una crisis epiléptica? No se olviden. También está indicado, aparte de epilepsia, según la clasificación del tipo de crisis, por eso se los puse aquí, las generalizadas, las de inicio focal, las generalizadas se dividen con conciencia, cuando afecta la conciencia, cuando es focal o bilateral, la de inicio focal se divide en crisis tónico generalizada versus la tónica generalizada puede tener un cuadro de ausencia o una mioclónica, y en la tónica un espasmo epiléptico, que son muchos más severos. Pero aparte de este grupo, porque una de las características era justo tratar las convulsiones, pues tenemos otros cuadros, trastornos bipolares. Ahí usamos la motrigina, valproato. Usamos también en casos de neuropatía dolorosa, la pregabalina, la gabapentina. Cuando tenemos migraña, por ejemplo, usando topiramato, una de las escalas más altas en estados epilépticos, como habíamos mencionado, pues las benzodiazepinas. Todo eso vamos a ver el día de hoy. Sé que es bastante largo, lo sé, pero no se preocupe. Por eso, estos medicamentos, chicos, son esenciales para el tratamiento, para el manejo de estos trastornos neurológicos relacionados a qué síntoma. A ver, chicos, yo los leo por el chat. ¿Relacionados a qué? Comienza con C. Es algo que está frecuentemente presente en las enfermedades que les mencioné. C-O-V. ¿Con? ¿Qué sigue? Les leo por el chat, chicos. Yo sé que ustedes pueden. Esta palabra está dentro incluso de la familia de los anticonvulsivantes. ¿Qué es lo que esencialmente va a inhibir? ¿Qué es lo que va a tratar? A ver, ¿qué dice Paul, Santiago, Sheila, Edu? Las convulsiones, ¿no, chicos? Las convulsiones. Entonces, eso es lo que principalmente, teóricamente, es lo que tiene que realizar. Inhibir ello. Hola, Darlene, ¿cómo estás? Entonces, ya sabemos qué son los anticonvulsivantes. Ya hemos definido ello. Ya sabemos para qué se indican. Ahora quiero compartirles con ustedes un poco del enfoque histórico. ¿Por qué? Porque sí es necesario saber cuándo nació todo ello y por qué sigue investigándose. Más o menos a mediados del siglo XIX se comenzó a usar los bromuros como primeros agentes para poder tratar las convulsiones. Pero ¿qué pasa? Que a mediados de 1912, aparte de los bromuros, pues comienzan a decir, ¿qué pasa si usamos un medicamento llamado fenobarbital para poder tratar este tipo de manifestaciones que se dan en los pacientitos con unos movimientos bastante bruscos? Entonces, después del invento del fenobarbital por el uso de los bromuros, en el 38 viene un grupo de científicos y dicen, ¿saben? He encontrado un nuevo fármaco llamado fenitoína, así le vamos a poner,
porque este va a ser un medicamento diferente al fenobarbital. Ya no va a actuar como sedante, sino va a actuar esencialmente y exclusivamente como anticonvulsivante. Y es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aquí marcó definitivamente el hito del manejo de la epilepsia. Ya no necesitaban sedar y dormir a estos pacientitos. Entonces, más adelante, en 1960, por los 70, aparece un nuevo medicamento llamado el ácido valproico y la carbamazepina, donde han desencadenado un hito bastante fuerte para tratar este tipo de convulsiones y desarrollándose hoy en día agentes mucho más específicos con las dianas más delimitadas y que son más tolerados, o sea, tienen una mejor adherencia al tratamiento, como cuáles, la lamotrigina, el leviracetam que les había mencionado previamente, ¿ok? Epidemiología sobre este tipo de casos que les menciono y cuando se usan los anticonvulsivantes, pues aprox de 1 o 2% de la población mundial requiere de ello y se ven afectadas por este tipo de enfermedades y el 30% de los casos son refractarios al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Algunos usan la terminología de intratables y es bastante fuerte por lo que requieren a otro tipo de medidas, incluso hasta quirúrgicas. Ok, ya, hasta ahí todo claro, ¿correcto? Pasemos a la siguiente parte, clasificación. En la clasificación vamos a abordar, primero que nada, cómo vamos a subdividir, acorde al mecanismo de acción versus la generación, este tipo de medicamentos. El mecanismo de acción va a asociarse esencialmente a la inhibición o los bloqueadores de sodio, también a los inhibidores de calcio o los moduladores del GABA. Y acorde a ello vamos a tener cierta familia de medicamentos. ¿Ok? Entonces, iniciemos pasito a pasito. En la siguiente lámina vamos a ver una imagen que nos va a ayudar a entender mucho mejor ello. Como mecanismo molecular de acción, como se supone que tenemos que actuar modulando las vías neuronales para estabilizar la actividad eléctrica cerebral, lo vamos a clasificar primero en aquellos que van a inhibir el sodio. ¿Qué hace el sodio? ¿Se acuerdan? En la fase del potencial de acción. A ver, chicos, un mensajito. ¿Quién se acuerda qué hace el sodio? Se encarga de la despolarización o la repolarización en el potencial de acción neuronal. Si no se acuerdan, pueden reaccionar con un emoji para poder explicarlo. Ya, a ver, por si acaso igual lo voy a explicar, no se preocupen. El potencial de acción neuronal pues se va a dividir en fases, ¿correcto? En este caso, si hablamos de la despolarización, principalmente se da por el aumento de una curvita. Imagínense como una campanita, ¿ok? Entonces, de la campanita, la parte que sube de la parte negativa y se positiviza y llega hasta un pico alto, pues esto es la despolarización, donde la neurona se está, entre comillas, excitando para que pueda ejecutar su mecanismo y generar sinapsis prácticamente. Entonces, en esta fase, la despolarización es estimulada por la apertura de los canales de sodio. Si esto está hiperexcitado, o sea, hay una gran cantidad de actividad neuronal, puede desencadenar justamente ese tipo de cuadro de las convulsiones, como habíamos mencionado. Entonces, nosotros ya no queremos que haya mucha más apertura de los canales de sodio. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos anticonvulsivantes de la primera familia? Inhiben el sodio, lo disminuyen, de tal manera de que estos puedan actuar sobre el bloqueo de la propagación rápida de potenciales de acción, generando que haya un bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes, que sería su diana, ¿ok? ¿Quiénes son quienes bloquean los canales de sodio voltaje dependientes? Entre ellos tenemos a la fenitoína y la carbamazepina. También está la lamotrigina, no se olviden de eso. Elijan un fármaco porque más adelante lo vamos a ver, ¿ok? No se preocupen. Por otro lado tenemos a los inhibidores de calcio. El calcio tipo T característicamente. ¿Ok? Acá van a inhibir la entrada de calcio en neuronas excitatorias que en este caso reducen las descargas tónicas. Y en este cuadro vamos a ver que la etosuximida especialmente es eficaz en crisis de ausencia. La gabapentina también está dentro de esta familia. Por otro lado tenemos a los moduladores del GABA, que esencialmente van a actuar en la potenciación de la neurotransmisión inhibitoria, o sea, de manera GABAérgica. Incrementan la actividad del ácido gamma aminobutírico,
butírico, perdón, que son el GABA. ¿Y qué es el GABA? El GABA es un, en este caso, neurotransmisor inhibitorio. Y como neurotransmisor inhibitorio se encarga de tres cosas, o bien ejecuta la facilitación directa, o la inhibición de recaptura, o la inhibición de degradación. ¿Y quién actúa sobre cada uno de estos? Dentro de este neurotransmisor inhibitorio, si es que está si se va a afectar la facilitación directa, actúan las benzodiazepinas. En el caso de la facilitación directa, también tenemos a los barbitúricos. En la de recaptura, tenemos a la tiagabina, y en la de degradación tenemos a la vigabatrina. ¿Ok? Eso es importante, no se olviden, por favor. En otras palabras, tenemos tres mecanismos de acción principales. ¿Y por qué, Jennifer, pusiste otros? ¿Por qué hay muchos más? Los canales de potasio. Porque aquí, cuando incrementa la salida de potasio, se hiperpolariza la membrana y esto genera una retirada de la repolarización de inhibición del potencial de acción. Es decir, lo que queremos hacer es, si la meseta donde la neurona se está excitando, en este caso, llega al pico, luego se secreta potasio, donde se aperturan, en este caso, los únicos canales que tenemos, no hay puerta de cerrada. El potasio, ¿qué hace? Repolariza y lo vuelve al medio nuevamente negativo, lo trata de calmar, pero luego necesitamos otra fase. De manera resumida, termina el ciclo de potencial de acción, disminuye esta actividad de hiperexcitabilidad. Entonces, si queremos que disminuya, tenemos que abrir más canales de potasio porque el sodio se supone que en una crisis convulsiva está súper abierto, está en todo nuestro cuerpo súper secretándose, hay demasiado sodio. Y ese es un mecanismo mediador. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Y es lo que hace la esogabina. Sin embargo, no lo puse porque la esogabina ha sido retirada del mercado por sus efectos adversos. No es tan recomendable. ¿Ok? Listo. Eso era respecto a los mecanismos de acción. También tenemos otros que eran los bloqueadores de los NMDA, los AMPA, que reducen la actividad sináptica, como el topiramato, el febamato, ¿correcto? Y otros que vamos a ver más adelante, que teóricamente son moduladores de cascadas metabólicas, el uso de proteínas sinápticas, como el SV2A. En general, estos son útiles, pero aún no los usamos al 100% porque uno, están costosos y dos, están bastante específicos para ciertos casos, a excepción de la modulación de cascadas metabólicas como el valproato, ¿no? Ya. Hasta aquí espero que todos hayan entendido. Por lo menos los tres grupos de familias que les acabo de mencionar. Por favor, no sé si puedan reaccionar para saber si se llegó a entender o quieren que repita alguna parte hasta ahí. Paul, Santiago, Sheila, ¿qué dicen? ¿Se entendió? ¿Sí? Yo les tengo fe, chicos. Me avisan por fin. Cualquier cosa, aquí estoy súper atenta. La idea es que puedan entender para qué sirve los anticonvulsivantes y esencialmente estos tres mecanismos, ¿ok? En otras palabras, lo que queremos hacer es disminuir este cuadro de convulsiones. Ok, ahora tenemos también generaciones, la primera, segunda y tercera generación, que en este caso se van a representar acorde a la presentación histórica y cómo fue enfocándose ello, ¿no? En base a eso, pues tenemos en la primera generación la motrigina, la levetiracetam, y la tercera, la lacosamida, el vibraracetam. Aquí lo que esencialmente les estoy compartiendo es que por eso les puse de importancia el enfoque terapéutico acorde a la historia, porque esta clasificación esencialmente se centraba en cómo ya no necesitábamos geosedantes, como por ejemplo el levetiracetam de la segunda generación ya comenzaba a modular la proteína vesicular, que es el SV2A, y que hace, reduce el glutamato. Entonces, en una crisis generalizada mioclónica, ya procedíamos a usar este tipo de fármaco porque era más dirigido a la diana, y eso es súper bueno. En el caso también de, por ejemplo, la tercera generación, ya está siendo mucho, pero mucho más exclusivo para los que generan refractariedad, por ejemplo. Entonces, aquí quiero que por favor se enfoquen en la diana que estamos mencionando, que es un ejemplo bastante dirigido y bastante importante. ¿Ok? Pasemos aquí en la tablita, que en este caso seguro muchos lo han visto con el doctor Salas, donde pueden ver que tenemos
el mecanismo de acción de los medicamentos que están dentro de cada una de estas familias acorde a lo más conocido versus sus inhibidores, neurotransmisores, sus canales, entre otros. Como bien mencionamos, para los bloqueadores de canales de sodio, que son los principales, están casi todos, los del ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, topiramato y felbamato. Para los que van con los canales de calcio, en este caso, era el ácido valproico y la etosuximida. Para el glutamato, pues de igual manera tenemos el fenobarbital y los últimos, la motrigina, topiramato, felbamato y la gabapentina. Lo que les había mencionado del levetiracetam, que es bastante importante, que era justamente el que actuaba sobre la proteína vesicular. Entonces, esto no lo olviden, por favor, ¿ok? Aquí tenemos otra subclasificación de los grupos. Se dividen en 4 grupos. El grupo 1 son los que aumentan la inhibición neuronal, el grupo 2 son los que inhiben los mecanismos excitatorios, el grupo 3 son los que actúan sobre los canales iónicos, como el de calcio o el de sodio, y el grupo 4 son los fármacos que tienen otro mecanismo de acción, como los que actúan sobre la proteína vesicular, que era el levetiracetam, el felbamato, ¿no? Entonces, este es otro tipo de clasificación, que también pueden conocerla, pero quiero que sepan que es prácticamente lo mismo, solamente que lo están agrupando acorde a su mecanismo de acción por ejes. En este caso, tenemos que saber que esencialmente tienen que inhibir o bien el glutamato o bloquear los canales de sodio, inhibiendo el sodio, o el calcio, o potenciando la activación del mecanismo GABAérgico, ¿no? En la farmacocinética de manera sintetizada van a absorberse de diferente manera. Así que en la siguiente tabla les preparé sus farmacocinética y dinámica de estos mismos y cómo se metabolizan. Esto es pregunta de examen, siempre preguntan esto. A nivel hepático, por lo que van a generar ciertos medicamentos de hepatotoxicidad como efecto adverso. Más adelante, no se preocupen. La excreción es renal. Farmacodinamia, reduce la excitabilidad neuronal, estabiliza las membranas y previene obviamente la propagación sináptica por la hiperexcitabilidad. Esta es la imagen que les había mencionado, que a mí realmente me gustó y por eso la adjunté aquí. Lo que hacemos son dividirlo en 2 grupos, los que aumentan la inhibición y los que reducen la excitación. Los que aumentan la inhibición son 5 fármacos esencialmente, entre ellos fenobarbital, las benzodiazepinas, vigabatrina, ácido valproico, tiagabina y la gabapentina. Estos 5 fármacos, ¿qué van a hacer? Aumentan la inhibición. Por otro lado, tenemos a los que reducen la excitación. Tenemos a la fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, felbamato, topiramato, etosuximida, ketamina, magnesio, entre otros. Pero esencialmente estos 3 nunca se olviden, por favor, hasta el quinto, que también es usado. Hablemos sobre la primera imagen, ¿ok? Es bastante corta y sucinta. En la primera imagen vamos a abordar aquellos que potencian la actividad del GABA. Cuando se activa el ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, logra un efecto anticonvulsivante. Lo estamos estimulando. En este caso, para que puedan generar la disminución de la hiperexcitabilidad de las neuronas. Entonces, eso es bueno. No queremos que sigan en actividad para que en el cuerpo de la persona, del paciente que tenga este cuadro, pues ya ceda la convulsión. Primero que nada, lo vamos a dividir por sus mecanismos representados en la imagen. Uno, que es la degradación del GABA. Entonces, ¿qué hace el fenobarbital, las benzodiazepinas y los medicamentos que estamos viendo? Actúan sobre diferentes puntos. Si vamos al punto número 1, en la inhibición del GABA-T, van a evitar que se degrade más GABA. El GABA transaminasa, por eso le decimos GABA-T. Evitamos eso porque actúa ahí. Otro punto de tratar es que aumenta la liberación de la síntesis del GABA desde la neurona presináptica como tal. Se sintetiza, se sintetiza, se sintetiza. Ese es otro punto. El tercer punto es que luego de hacer esto, que se evite la degradación, después se sintetiza, hacemos que haya un modulador del receptor GABA-A. El modulador del receptor GABA-A prácticamente, o los canales de cloro, que van a estar mediados aquí, miren, en la membrana postsináptica, van a incrementar la entrada de cloro, generando la hiperpolarización neuronal. Se supone que esto es lo que van a hacer, entonces lo que queremos evitar es que se hiperpolarice. ¿Y quiénes van a reducir la excitación?
quienes reducen la excitación actúan especialmente en los efectos excitatorios del glutamato. Por eso aquí lo estamos viendo. ¿Y el glutamato qué es, Jenny? Es un neurotransmisor excitatorio. Prácticamente aquí se están representando tres mecanismos. 1, 2 y 3, como pueden ver aquí, tal cual, la fenitoína, carbamazepina y la motrigina, van a bloquear los canales de sodio. Es lo primero que hemos mencionado. Como en este caso, si no hay actividad y no hay apertura de los canales de sodio, la neurona no se mueve, se queda tal cual, tranquilita. En el punto número 4, ¿cómo actúa el felvamato? 4, por ejemplo, va a bloquear también algunos canales de calcio, como la etosuximida. En 5, 6, 7 y 8, pues van a antagonizar los receptores del glutamato. Y cuando los antagonizan, van a actuar específicamente en el NMDA o los famosos AMPA, que son receptores inotrópicos. Y esto obviamente va a generar que haya una reducción de la excitación de la misma neurona. Por eso es necesario que ustedes reconozcan dónde van a actuar estos medicamentos. Aquí se los puse con puntitos y números para que lo puedan reconocer. Y a esto me refería con la acción del potencial de acción. Cuando pasa, se liberan, aumenta, se despolariza. Cuando termina este fin de ciclo, después de la apertura de potasio, los canales de cloro, en este caso el calcio, que van a inhibir ello y van a generalizar nuevamente la meseta, recuerden que todo se regulariza. ¿Ok? Esto es teóricamente importante y es lo que hemos mencionado previamente. Aquí está mucho más bonito, mucho más ordenado, puntual, tal cual. Si ustedes lo leen a detalle, lo van a poder entender. Primero que nada, tenemos los mecanismos de acción que habíamos mencionado que se subclasificaban en los moduladores de conductos de calcio, perdón, de sodio, de calcio, luego también los que actuaban sobre el GABA A, el GABA T, también quien actuaban específicamente, si hablamos del glutamato, en el MDA, en el LAMPA, los que se intensificaban en la actividad, en este caso del HCN, o los que actuaban sobre los ligandos de la proteína vesicular SB2A, o los inhibidores de la anhidrasa carbónica cerebral. De todos, ¿cuál es el más famoso? Los tres primeros, lo que les había mencionado. Aquí están los medicamentos que son los que les había mencionado y aquí se los puse al ladito también para que los puedan recordar. En general, aquí muestra las consecuencias de su mecanismo de acción. Si se supone que modulan a los conductos de sodio, ¿qué es lo que va a generar? Que bloquee la propagación súbita del potencial de acción. Estabiliza evidentemente la membrana neuronal y disminuye la liberación de neurotransmisores. Lo mismo va a pasar si es que vamos al calcio. Disminuye la liberación de neurotransmisores en IP, disminuye la despolarización lenta tipo T y descargas de espigas y ondas. O sea, aquí lo que hacemos es evitar que haya una crisis convulsiva, evitar que siga en este cuadro, evitar y cesar que actúe prácticamente como un sedante, ¿ok? Para que el paciente esté tranquilo. Ok, entonces, en el caso de los GABA, ya hemos mencionado previamente, ¿no? Que si son, por ejemplo, los que están, en este caso, actuando en el GABA como modulador alostérico, pues van a aumentar la hiperpolarización de la membrana. ¿Se acuerdan? Los que inhibían versus los que excitaban, ya. ¿Y esto qué genera? Si en caso hablamos de las benzodiazepinas, estos como el diazepam, el clonazepam, son usadas para controlar el estado epiléptico, porque atenúan las descargas de espigas ondas. Si hablamos, por ejemplo, de los NMDA, que está más abajo, disminuye la neurotransmisión excitatoria lenta. Y uno de ellos es la ketamina. ¿Qué hace la ketamina? Modula los receptores y tiene aplicación en anestesia y dolor crónico. Entonces eso es útil porque justamente genera que haya menor efecto neurotóxico, porque actúa sobre también los aminoácidos que específicamente van a retrasar el estado epileptogénico, y eso es bueno. En los datos farmacocinéticos relevantes de los anticonvulsivantes, como les mencioné, la mayoría tiene una absorción bastante adecuada y buena, entre completas y más del 85%. Su vida media va a depender del cuerpo del paciente, si es un adulto, si es un niñito, si es una gestante, como habíamos mencionado. Y eso nos va a ayudar a saber también la dosis del medicamento para el pacientito, cuánto tiempo va a estar en nuestro cuerpo y cuánto tiempo, dónde se va a metabolizar. La mayoría dijimos que era a nivel hepático, en el hígado. La unión a proteínas también es bastante alta. En general, tienen una unión y adhesión de un 50% más. El tiempo es
del estado estable, pues va a tener una frecuencia bastante significativa. El fenobarbital puede estar incluso hasta 24 días. El caso de, por ejemplo, la carbamazepina puede estar inicialmente 3 semanas, pero si siguen con el cuadro y la dosis por el tiempo de vida media, pues puede durar de 2 a 4 luego de la autoinducción. Entonces eso lleva a depender mucho de la dosis, va a depender mucho también, como les menciono, de estos factores, de quién los esté tomando. También la interacción farmacológica hay que tener en consideración, por ejemplo, vía oral, intravenosa. En general, pues depende del cuadro, como estamos mencionando, cuadros bastante súbitos, en su mayoría es intravenoso. O incluso algunos que ya en casos extremos también son bastante comunes, lo aplican de manera intramuscular. ¿Cuándo está indicado? Ya mencionamos los tipos de crisis, ¿de acuerdo? La focal, la tónico-clónica, la de ausencia, la mioclónica y pues otras, como el trastorno bipolar, cuando hay un dolor excesivamente súbito, crítico, como el neuropático. En general, pues podemos usar este tipo de medicamentos de elección. En una crisis focal, usualmente presentan el uso de la carbamazepina o la lamotrigina. En el caso de las crisis tónico-clónicas, pues pueden usar valproato o levetiracetam. En las de ausencia, la etosuximida y el valproato. En las mioclónicas, valproato y levetiracetam. En el caso del dolor neuropático, mencionamos a la gabapentina y el bipolar, la lamotrigina. ¿Y por qué? ¿Por qué no usamos otro? Pues se realizó un estudio, bueno, varios estudios de cohortes retrospectivos y prospectivos, donde se evidenció la efectividad de la monoterapia inicial según el tipo de epilepsia. Y por eso les comparto el estudio aquí la imagen, solo que yo lo sinteticé más bonito, por así decirlo. Obviamente si leen el estudio también lo van a entender, así que igual se los comparto las referencias, donde mencionaron que las epilepsias focales, la mejor adherencia era en adultos, ya que estas crisis se originan en áreas discretas de la corteza cerebral. Entonces, como se pueden dividir en simples o complejas, pueden causar síntomas motores, sensoriales, autonómicos, y en general también en las complejas, por ejemplo, está acompañada de una afectación transitoria de la capacidad del paciente para mantener el contacto normal con su entorno. Por eso, algunas cifras señalan que el porcentaje de estas, llegando tónico-clónico, que sean focales, sean más del 50%. Y en base a ello se hizo un experimento donde un grupo específicamente casos y controles, pues le dieron carbamazepina y tuvieron una muy buena adherencia. De igual manera con el valproato, de igual manera con la gabapentina y así, chicos, o sea, ha sido muy bueno el uso de estos, por eso son afines a ello. Ahora, si vamos al otro extremo, con niñitos, aquí en los niñitos preferiblemente usamos la oxcarbamazepina o también la carbamazepina, pero esencialmente está indicada como el plan A, ¿no? Antes del C, por ejemplo, que no es tan malo, pero si no hay otro recurso pueden usar también valproato. Depende de la línea en la cual se encuentren, ¿no? Y la fase y el tiempo. En el caso de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en adultos, carbamazepina. Si fueran niños, ahí sí también carbamazepina. Niños con crisis de ausencia usualmente usan la etosuximida o la lamotrigina, cualquiera de estos, ¿ok? Y es importante que ustedes memorizan, eso sí, porque chicos. Entonces, aquí con práctica y repitiendo y repitiendo y repitiendo, se lo van a quedar. Aquí también les puse otro ejemplo, ¿no? De otras condiciones especiales y específicas. Si estamos en un estatus epiléptico, lo que tiende a generalizarse y hacer un abordaje por líneas terapéuticas es usar benzodiazepinas como el lorazepam, diazepam. En neonatos, pues pueden usar fenobarbital con bastante cuidado. En mujeres en edad fértil, la motrigina, la levetiracetam, que tienen bajo riesgo teratogénico. Tengan cuidado con los anticonvulsivantes porque en su mayoría tienen un alto riesgo teratogénico, entonces eso es muchísimo, pero muchísimo riesgoso, es tan peligroso para el feto o en este caso el neonato. La epilepsia refractaria, que era un caso bastante específico y cuidadoso, pues aquí hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener que interactuar medicamentos, van a combinarse fármacos, incluso, como les mencioné, llegar a cuadros de cirugías, ¿no?
Aquí está lo que les mencionaba cuando estaban los canales de sodio abiertos, cuando pasaba el sodio, que tiene su puerta de ingreso y la de cierre, ¿no? Qué bonito, miren. En el potasio no es así. Entonces aquí claramente podemos ver dónde actúa la carbamazepina. Si inhibe, es el que cierra la puertita del ingreso del sodio, entonces el sodio nunca se va a activar porque no atraviesa la membrana. La lamotrigina de igual manera el probato y la zona semida que les había mencionado. Esta imagen es bastante didáctica, así que espero que le puedan tomar una fotito, repasar, porque son estos medicamentos que actúan especialmente en el mecanismo de acción de inhibidores de canales de sodio. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Aquí yo lo agrupé por el mecanismo de acción. Si hablamos de los inhibidores de sodio, tienden a presentar mareos, visión borrosa, toxicidad hepática por su metabolismo. Si hablamos de los moduladores de GABA, pues tenemos a la somnolencia, la dependencia de presión respiratoria. Y si hablamos de los inhibidores de calcio, usualmente es fatiga y edema periférico. ¿Cómo me acuerdo de esto, Jenny? Sodio, salsita. Si estoy en el mar, por ejemplo, mareos, ¿no? O sea, tengo demasiado, necesito agua, me comienzo a marear, me desmayo, ya. Yo me acordaba así que se los comparto. Si estoy en el mar y hay mucha sal, porque el agua del mar es bastante salina, bueno, depende del tipo, pero pues en general sí, la visión tiende a ser borrosa, no veo, hay mucho sol y pues justamente mi hígado necesita de ciertos recursos, iones, proteínas, aminoácidos y un montón de cosas. Entonces ya, no se olviden de eso. El calcio, por otro lado, el calcio, si yo estoy corriendo, bueno, sé de correr, sé de calcio, me canso. Si estoy cansado y siento que mis pisitos están hinchados, tengo un edema periférico. Esa es otra mnemotecnia con la cual yo me guiaba. Ok, eso era respecto al mecanismo de acción, acorde a los efectos adversos que se puedan presentar. Por otro lado, también tenemos, obviamente, los grupos de familias y medicamentos que especialmente van a ser bastante dirigidos. ¿Qué pasa si mi paciente es un niñito y tiene una crisis? Yo le doy una benzodiazepina. Uso diazepam o clonazepam, diazepam esencialmente. ¿Qué genera? Si le doy diazepam como tal, obviamente le tenemos que decir al papá, a la mamá, ¿no? O el encargado tutor o amigo, lo que sea, quien esté ahí, el paciente, que puede generar somnolencia, puede estar confundido, puede generar cuadros de ataxia, debilidad muscular, dependencia y depresión respiratoria. Tenemos que estar preparados para eso. Si usamos barbitúricos, al momento de sedarlo, pues obviamente va a haber alguna alteración cognitiva, puede generar una depresión respiratoria. Siempre hay un riesgo de osteopenia que considerar con los barbitúricos. En los inhibidores de los GABA-T, como la vigabatrina, pues aquí podemos tener una pérdida visual irreversible, así que hay que tener mucho cuidado con su uso. La toxicidad retiniana, que es la más frecuente. Entonces aquí, cada vez que usemos algún medicamento, siempre mencionar a papito, mamita, el familiar con quien esté. Los bloqueadores de canales de sodio, como ya hemos mencionado en los primeros, ¿se acuerdan? Puede haber, en este caso, hepatotoxicidad, pero si usamos fenitoína, lo más probable es que pueda desencadenarse una hiperplasia gingival, es decir, lo que está arriba de los dientes, ya, la gingiva, esta zona comienza a engrosarse y pues obviamente no se ve tan bien, pero hay que mencionarlo. Puede haber hirsutismo, puede haber ataxia, obviamente la hepatotoxicidad está ahí presente. En el caso de la carbamazepina es quien generaba lo que les dije cuando están en el mar. Puede generar leucopenia, entonces tengan cuidado con la interacción medicamentosa y con el cuadro del paciente que tenga, ¿ok? La motrigina genera usualmente exantema porque puede progresar al famoso síndrome de Stevens-Johnson, así que cuidado con este uso. Insomnio y mareo. Otro lado, pues si usamos, por ejemplo, bloqueadores canales de calcio como la etosuximida, genera náuseas, vómitos, somnolencia, algo no tan grave, así que de igual manera tengan cuidado con la leucopenia. Los inhibidores de la liberación de glutamato, los NMDA, los AMPA que les mencioné, como el topiromato, generan una pérdida de peso, somnolencia, parestesis, nefrolitiasis, hasta un cuadro de acidosis metabólica. En el caso de los NMDA AMPA más dirigido, como el felbamato o el perampanel, hepatotoxicidad en ambos. Tengan por favor mucho cuidado del uso del felbamato porque genera anemia plástica. En el caso de los antagonistas de receptores de glutamato, como la ketamina, que les mencioné, ¿no? Que tenía un uso bastante limitado, puede generar alucinaciones, incluso hipertensión intracraneal o la transitoria.
En los de amplio espectro, como el ácido valproico, eso sí, aumento de peso, temblor, alopecia, pancreatitis, teratogenicidad, por eso nunca se le da ácido valproico a las mujeres embarazadas. En el caso de la gabapentina o la pregabalina, pues en general lo mismo de los inhibidores de calcio que les había mencionado. Ahora sí, chicos, ya vamos a acabar. Bienvenidos, Yamila. Y, ay, ya no está. Bueno, ya estaba antes una compañerita, pero ya no se preocupen. En las nuevas terapias, aquí, chicos, ¿qué es lo que están siendo considerados como el tabú o incluso el nuevo boom de la ciencia? La verdad es que el ámbito de la epilepsia refractaria, por si alguien quiere estudiarlo más adelante, es bastante grande. Se están usando incluso proyectos donde evalúan inteligencia artificial versus la identificación imagenológica de las herramientas INBRI, que es una resonancia magnética para identificar, por ejemplo, a detalle qué es lo que está dentro de nuestro cerebro, si es que hay una masa, si hay una enfermedad que compromete eso y todo lo demás. Y se está usando también para identificar casos de epilepsia refractaria que prácticamente les llaman las intratables, ¿no? En niños o en adultos que hayan sobrevivido a ese tipo de cuadros. Por eso las nuevas terapias se enfocan en los grados más leves. La lacosamida, por ejemplo, que bloquea los canales de sodio de manera lenta. El uso del cannabidiol, que prácticamente dicen que es útil y se ha mostrado científicamente para los síndromes epilépticos raros, como cuáles, el de Lennox-Gastaut o el de Dravet. Es importante. La estimulación del nervio vago, por ejemplo, para justamente alternativa ante el cuadro de la epilepsia intratable o la refractaria que les había mencionado. ¿Por qué es importante mencionar estos avances en la investigación? Porque hay más terapias a las canalopatías, el desarrollo de fármacos con menos efectos adversos, el uso de biomarcadores para la predicción de una respuesta con una buena adherencia terapéutica. Entonces, hay que considerar eso a detalle, ¿no? Ahora, no se olviden, por favor, también de que nuestro sistema de salud genera una gran problemática en el uso de estos. Primero por el acceso, porque es bastante desigual. Los costos varían según la disponibilidad y generación del fármaco. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a estar más barato un fármaco de primera generación o de tercera generación? Depende mucho de cómo esté indicado y obviamente no va a ser de preferencia usar una de primera versus una de tercera en ciertos casos específicos. La calidad de vida aquí, pues en Perú, va a mejorar obviamente con un diagnóstico temprano, pero aunque se haga el diagnóstico temprano, si el paciente no toma adecuadamente la dosis o la cantidad de medicamentos que se le indica o el seguro no lo cobertura o se acabó por alta demanda, pues no va a haber un tratamiento adecuado. Por eso tenemos una grave problemática, pese a que aprendamos en este caso la farmacología de estos medicamentos, pero de cierta manera los podemos ayudar. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Practicando ante casos clínicos. Por eso les he preparado 9 casos clínicos que sé que nos van a ayudar bastante para identificar y poder resolver lo esencial, aplicando lo aprendido. Sé que hemos hablado bastante de los diferentes tipos de epilepsias, de cuándo se indican, de por qué se indican, cómo actúan, dónde, cómo se metabolizan, muchas cosas. Así que ahora, chicos, vamos a practicar. No sé si quieran un mini descanso de 5 minutos. Si gustan, pueden reaccionar y les doy ese tiempo para poder iniciar con la práctica o están bien. Pueden reaccionar, por favor, con un emoji, por chat. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Paul? ¿Quieren un descansito? Hola, Yamil. ¿Sí? ¿Descansito? Ya. ¿De cuántos minutos? No sé si quieren activar su micro para escucharlos un ratito. Ya, a ver, no se preocupen. Vamos a dar un descanso de 1 minuto, estoy... Nada, mentira. De unos 5 minutos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Reaccionen por favor si están de acuerdo o si no, algo menos. Ya, perfecto. Descansito de 5 minutos, de ahí iniciamos con el quizzes después de practicar. Así que por favor, en la parte de casos clínicos estén súper atentos. Tranquilos que aquí vamos a resolver un montón de cosas. Son 12:54. A la 1 regresamos, ¿ok?
Chicos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta. A ver, aquí todos, ¿falta alguna? ¿Pueden reaccionar, por favor? Como yo soy la una y una. A ver, Paul, Santiago, Yamila, ¿qué tal? ¿Están ahí? Hello. Yeah, Paul sí está. Bien, Paul. Esperemos un ratito a ver si está Santiago y Yamila para seguir, para hacer los ejercicios prácticos. Espero que estos 5 minutitos de break hayan sido útiles, ahí para que se relajen un poquito. Hola Yamila, ¿cómo estás? Yeah, excelente. Ahora solo falta Santiago. Santi, ¿estás? Dime que sí. Yeah, perfecto. Bien, chicos. Entonces, ahora iniciemos con la parte de casos clínicos. No se preocupen, los primeros dos los vamos a hacer conmigo y después vamos a ir haciéndolo poquito a poquito. La idea es que para el quizzes todos estén listos, ¿ok? Tranquilos. Uf, ya, se viene lo bonito. Les voy a leer, así que tranquilos, no se preocupen, ¿va? Paciente número 1. Tenemos un caso de un señor de unos 32 años que ya tiene un antecedente de unas crisis focales complejas. Los episodios de este paciente incluyen una desconexión del entorno, presenta automatismos orales y confusión posterior. Se le toma una resonancia magnética cerebral donde se van a ver alteraciones en el lóbulo temporal. Por lo que neurología dice, ¿no? Este cuadro es característico de una epilepsia del lóbulo temporal. Si tenemos un cuadro parecido y ya vemos que tiene una crisis focal compleja, que ha estado convulsionando, que ya tuvo compromiso de automatismo oral, como habíamos mencionado, ¿qué es lo que le vamos a dar? Usamos, en este caso, carbamazepina. Y ahora, ¿por qué? A ver, ¿quién desea? No, espérense, yo prometí que iba a hacer la explicación primero. Carbamazepina, porque es considerado la primera línea de crisis focales, como tal. Entonces, yo veo una crisis focal, primera línea que el paciente viene en ese estado, le damos carbamazepina. ¿Qué hace la carbamazepina? ¿Se acuerdan del gráfico donde estaba el sodio con su puertita de ingreso? Uy, la batería. Ahorita voy. Ya, en general la carbamazepina lo que hace es bloquear los canales de, en este caso, sodio voltaje dependientes o dependientes de voltaje. ¿Y eso qué hace? Que mi neurona esté tranquilita y de la hiperexcitabilidad en el cual se encontraba, pues obviamente esté relajada. Le digamos, espérate, güey, tranquila. Ya no te estreses, ya no te alteres, cálmate, ya necesitamos que te apagues. Entonces lo que hacen es inhibir la sinapsis, ¿ok? La carbamazepina es muy importante aquí y es lo que se le dio. Ahora, si no tengo carbamazepina, ¿qué le puedo dar? Si es un niñito, por ejemplo, si fueron 6 años y tiene una crisis focal compleja, ¿cómo se llama ese medicamento? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre muy similar a la carbamazepina, solo que tiene 2 letras iniciales que la diferencian. Se llama oxcarbamazepina, ¿ok? Entonces, si fuera un niñito, sería oxcarbamazepina. Y obviamente hay que evaluar si hay tolerancia, ¿no? A la carbamazepina, entonces podría ser un alternativo. Ya, pasamos al caso número 2. Tenemos un adolescente de 16 años con episodios de pérdida de conciencia súbita. Imagínense que están en emergencia y viene la chica estresada, jovencita con su mamá y de la nada, ¡pum!, se cae. No reacciona. Tiene rigidez seguida de sacudidas bilaterales, confusión posterior y no hay antecedentes de traumatismo. No se golpeó, simplemente comenzó así a moverse súbitamente en el piso y ya no reacciona. Los neurólogos, después del tratamiento, le hacen un electroencefalograma, que prácticamente nos tiene que mostrar qué tipo de ondas manifestó y por qué tuvo este cuadro, y muestra descargas generalizadas. Entonces, el neurólogo te dice, doctor, doctora, esto es una crisis tónico-clónica generalizada. Como alumnos, nosotros tenemos que saber cómo tratarlo y usaríamos ácido valproico. ¿Por qué? Porque el ácido valproico es efectivo especialmente para crisis generalizadas, ¿ok? Generalizadas. ¿Por qué? Porque inhibe canales de sodio como también canales de calcio.
Al tener este doble mecanismo de acción, nos ayuda muchísimo más rápido. Además que potencia la acción del GABA. Y obviamente hay que monitorear la toxicidad hepática. Recuerden que son bastante hepatotóxicos en ese aspecto por su alto y rápido mecanismo de acción y efecto y metabolismo, esa era la palabra. Y también entre los efectos adversos del ácido valproico, por favor, no se olviden que es bastante teratogénico para mujeres embarazadas. Entonces, si ella hubiera sido una mujer embarazada, uy, no, chicos, problemas legales. Tengan mucho cuidado y consideren ello, ¿ok? Ese es el caso número 2. No se olviden, crisis focal compleja, carbamazepina, o focal, carbamazepina, si es un señor adulto. Si es niñito, ox carbamazepina. Si es en este caso un adolescente de 16 con pérdida de conciencia y tiene una crisis generalizada, ácido valproico. Pasemos al siguiente caso. Ahora sí, vamos con ustedes, por favor, atentos. Tenemos una niña, ojito con eso, una niña de 7 años con episodios de desconexión breve, de cada 5 a 10 segundos. Ustedes pasan por el piso de pediatría con una doctora y ven a una pacientita hospitalizada. Y en ese momento, cuando ustedes van a tomar sus funciones vitales, la niñita comienza como a tener una mirada de desconexión, toda ida, no les hace caso a las indicaciones que ustedes les dicen y lo ven consecutivamente. Tiene una mirada bastante fija a una cosa y comienza a parpadear rápidamente. Si bien es cierto, no hay una confusión posterior, ustedes a eso les llaman la atención y llaman a la mamá o a la doctora o a su compañero. Y lo que hace la doctora es, pues, mostrarles que ya tuvo un electroencefalograma previo. Y ahí se evidencia que tenía una muestra compleja de punta de onda 3 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que es una famosa crisis de ausencia. La clínica te lo dijo todo, solo que el electroencefalograma te lo confirmó. ¿Ok? Entonces, como tenemos una crisis de ausencia y es una niñita, ¿qué podemos usar? Lo que usamos es etosuximida. ¿Cómo actúa etosuximida? Pues bloquea los canales de calcio, tipo T, en neuronas talámicas, ¿ok? Que prácticamente hacen que hayan descargas justamente en las ondas punta de onda, las descargas punta de onda, características de las crisis de ausencia. Si no tengo etosuximida, ¿qué puedo usar? Puedo usar ácido valproico, ya que si las ausencias coexisten con crisis tónico-clónicas, que es muy frecuente, como mencionamos, tónico-clónicas, ácido valproico, ¿ok? Es característico. Entonces, no se olviden, por favor, hasta aquí. Carbamazepina que hacía, inhibía los canales de sodio. Ácido valproico, sodio y calcio. Etosuximida, ¿qué hace? Inhibe los canales de calcio tipo T, ¿ok? Y trata crisis de ausencia. Vamos a nuestro cuarto caso. Es un hombre de 45 años traído a emergencias. Nuevamente, tiene una convulsión tónico-clónica. 10 minutos, ojito, y esto más severo el caso. No responde estímulos. Este es el famoso estatus epiléptico. Tengan mucho cuidado. Aquí ya no van a usar obviamente la primera línea. O sea, teóricamente sí, pero cuando ya estén en estatus epiléptico tienen que sumar y subir a definitivamente una benzodiazepina al toque para que puedas sedar a tu paciente por el mismo hecho de que literalmente ha estado durante este periodo por bastante tiempo. Entonces, lo que vas a usar es lorazepam seguido de fenitoína. Ambos van a detener rápidamente la convulsión porque actúan muy bien, tienen una buena interacción farmacológica. Lorazepam y fenitoína lo que van a hacer es detener rápidamente y potenciar el receptor GABA-A. Lo que les había mencionado, ¿se acuerdan? De la presináptica y estaba el GABA-A. Ya, eso es lo que hace el lorazepam y la fenitoína. Al momento de potenciarlo, la fenitoína va a prevenir las recurrencias de bloquear los canales de sodio y estabiliza las membranas neuronales. O sea, actúa rápido, pero al simultáneo mantiene literalmente en acción y lo retorna a su estado basal, por así decirlo, de lo hiperexcitada que estaba cada uno del mecanismo sináptico o la sinapsis neuronal. Por eso, este es un caso bastante característico de un estatus epiléptico en una emergencia médica, ¿correcto? Y hasta ahí vamos viendo 4 casos de aplicación. Vamos al siguiente. Una paciente jovencita, 18 años, con sacudidas breves, repetitivas, de extremidad superior característicamente.
particularmente el despertar. Eso le llama la atención, va a tu consulta y tú pues dices, voy a hacer una interconsulta neuro. Neuro hace un electroencefalograma y ahí te dice, hemos encontrado muestras polipuntas generalizadas. Y esto es característico de una epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que va a hacer el neurólogo? Va a prescribirle levetiracetam. ¿Qué hace el levetiracetam? Como mencionamos, esencialmente es elección por la eficacia que ha sido demostrado en crisis mioclónicas, porque es de amplio espectro, porque también tiene un alto perfil de seguridad. ¿Y qué hace el levetiracetam? ¿Cómo actúa? Modula la proteína, ¿se acuerdan? La vesicular, la SV2A. Específicamente actúa en estas vesículas sinápticas, que va a reducir la liberación de glutamato. Y es justo uno de los que estaban en la categoría de otros, ¿ok? Si no tengo levetiracetam, ¿qué puedo usar? Puedo usar ácido valproico o lamotrigina, porque el ácido valproico también va a generar que se inhiba la epilepsia. En este caso, ya hemos mencionado que actúa en ambos, ¿no? En sodio y potasio, perdón, en sodio y en calcio, ¿ok? Vamos a otro paciente. Este es un caso más especial que hay que tener mucho cuidado. Tenemos un recién nacido con movimientos repetitivos solo de un brazo. Está en el área de neonato. Y ven que tiene un periodo de apnea breve. Le hacen un electroencefalograma tras una interconsulta neuro y neuropediatría les dice que tiene descargas epileptiformes focales. Ustedes se asustan y esto quiere decir que hay una crisis focal neonatal. Una crisis focal neonatal tiene que tratarse con fenobarbital. ¿Qué hace el fenobarbital? Potencia la inhibición, en este caso de los GABA, y es el anticonvulsivante más estudiado para neonatos y obviamente utilizado por la alta seguridad y efectividad que tiene este mismo. Si no tenemos fenobarbital, podemos usar levetiracetam, porque también, como mencioné, era muy seguro y bastante eficaz y útil. Y ambos van a tratar tanto en la crisis focal neonatal. Sin embargo, no está tan recomendado el uso del levetiracetam como en la mioclónica juvenil para un neonato. Ok, hasta ahí todo claro, chicos. No se olviden porque ahorita viene la sección de preguntas. Pasamos a la siguiente, caso número 7. Tenemos a una jovencita de unos 28 años que ya tuvo antecedente de una epilepsia refractaria a carbamazepina y lamotrigina. Tiene crisis focales diarias que interfieren en su vida diaria y eso le molesta. Entonces esto ya es refractario porque ya lo tuvo desde jovencita. ¿Y qué usamos? Lacosamida. ¿Qué hace la lacosamida? Pues modula la inactivación lenta de los canales de sodio. ¿Para qué? Para tratar la refractariedad. Y se monitoriza los efectos secundarios en definitiva. Como hace que el sodio salga pero lento y lo vaya cerrando la compuerta de cerrada del sodio poquito a poquito para que ya no tenga estas crisis focales, pues es útil y bastante indicado para los casos de epilepsia focal ante refractariedad. ¿Ok? No se olviden, lacosamida. Tenemos ya los dos últimos casos. Un hombre de 55 con dolor de quemazón. Esta quemazón lo tiene en sus pies porque tiene una neuropatía diabética, pero no hay convulsiones. Pero es tan fuerte el dolor que necesita tratarlo porque no le funciona usar un simple paracetamol. Entonces, ¿qué hace? El doctor le indica, usted tiene un dolor neuropático diabético. Entonces, como es tan fuerte, vamos a darle gabapentina. ¿Qué hace gabapentina? Como les mencioné antes, inhibe los canales de calcio. Entonces, al inhibir los canales de calcio, el famoso alfa 2 gamma 1 disminuye la liberación de neurotransmisores excitatorios. Entonces ya no hay dolor, le inhibe eso. Y justo lo que podemos usar en caso no haya gabapentina o esté muy caro o no sé, el paciente quiere algo mejor, pueden darle pregabalina. La pregabalina es mucho más potente y tiene un inicio de acción mucho más rápido. Sin embargo, es costosa. Además que lo idóneo es que vayamos escalando, no vayamos de frente a una pregabalina cuando podemos darle una gabapentina. Y por último, un caso de psiquiatría. Tenemos una mujer de 35 años con episodios de manía alternando la depresión severa. Esta paciente ya tiene un antecedente bastante marcado, pero no tiene epilepsia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a usar?
Primero que nada, hacemos la interconsulta de psiquiatría, se le hace su serie de estudios y psiquiatría dice, esta paciente tiene un trastorno bipolar tipo 1. Por ende, va a iniciar su tratamiento con la lamotrigina. ¿Qué hace la lamotrigina? Es específica y eficaz para la prevención de trastornos depresivos, porque ya tiene este cuadro. Y esencialmente lo que va a hacer la lamotrigina es estabilizar el estado de ánimo mediante la modulación de canales de sodio y la reducción de liberación de glutamato. Y esto va a generar que haya una mejor adherencia y pues pueda tener un cuadro más estable y ya no tenga netamente los cuadros depresivos. Vamos a tratar esencialmente eso. Si no tengo la motrigina y quiero tratar su manía severa, podemos usar el ácido valproico, ¿ok? Ya chicos, eso ha sido todo respecto a los casos. No se olviden, por favor, es importante y son bastante puntuales. Aquí les he preparado un quizzes, no sé si se puedan unir, por favor, y si tienen alguna duda de los anteriores casos, me avisan. A ver, chicos, les espero en el quizzes. También les comparto, si no, el idea o el Join My Quizzes. Vamos a aplicar lo aprendido. Y tranquilos, se parecen mucho a los casos que les acabo de compartir. A ver, a ver, a ver, a ver. Sin miedo al éxito, chicos. Yo sé que ustedes pueden. Mira, justo está Tatiana. Hola, Tati, ¿cómo estás? Acabo de compartir un quiz y si deseas puedes unirte también. De todas maneras, esto va a quedar a mini tareita, pero es importante que lo realicen de tal manera de que podamos aplicar lo aprendido. Hace poco les presenté casitos con la respuesta y expliqué el porqué de cómo se usa y cuándo se usa. Si no, de todas maneras, yo aquí les dejo el quiz porque justo estamos sobre la hora. Pero ahí yo les explico de todas maneras las respuestas más adelante, ¿ok? Voy presentándole las conclusiones en lo que se van uniendo algunos. Primero que nada, los anticonvulsivantes, chicos, actúan esencialmente modulando canales iónicos, neurotransmisores, inhibitorios, por ejemplo, el GABA, mencionamos también el glutamato, que permiten el tratamiento específico para cada tipo de crisis, pero no son las únicas. Mencionamos que también hay otro tipo de mecanismos de acción, como los que eran el NSV2 de los vesiculares, ¿no? También hay una elección afín acorde al tipo de epilepsia, acorde a los efectos secundarios, acorde a la interacción medicamentosa, a las características del paciente, entre otros factores. También recuerden que hay múltiples efectos adversos que requieren seguimiento constante para ajustar la dosis y prevenir complicaciones. También hay muchas opciones que están apareciendo en el mercado, como el uso del cannabidiol, la estimulación del nervio vago, que evidentemente mostraron ciertas eficacias ante cuadros de epilepsias refractarias, que justamente antes les expliqué uno de los típicos casos, pero aún siguen en estudio, ¿ok? Estas son las referencias que usé, espero que hayan sido de su agrado. Si desean, lo pueden revisar más adelante, que hay bastantes guías donde mencionan a detalle cómo se usan y cómo están indicados. Y bueno, eso ha sido todo respecto a la ponencia de anticonvulsivantes del día de hoy. El quizzes lo voy a dejar a modo tareita, porque ya hemos aplicado cada uno de los ejercicios, así que yo sé que están en sus facultades para poder realizar los ejercicios, que también son casos así medio híbridos, tal cual les expliqué. Y si tienen alguna consulta, me lo pueden hacer ahorita, ¿ok? Todo perfecto, chicos. No sé si puedan reaccionar, por favor. Sí, excelente, Paul. Gracias. Gracias, Tati. Gracias, Santiago. Yamile, cualquier cosa me avisan. O sea, ahí está mi número. Pueden contactarse con Edu en el grupo de tutoría PHM Pharma. Y pues ahí también estamos con Chris. Yo sé que es un tema denso, sé que es un tema quizá que requiera más tiempo y más práctica, pero recuerden, lo importante es que sepan cómo actúa, dónde actúa y cómo aplicarlo.
¿Ok, chicos? Ya bueno, abracitos, yo los dejo ir a almorzar, descansen por favor, repasen el tema, si requieren nuevamente revisar este tema, nos avisan y nosotros gustosos de dictarlo nuevamente, ¿ok? Gracias, Edu. Voy a dejar de grabar y ya terminamos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Santiago.